de comunicada. Se corta ahí arriba un poquito, nuevamente. Eh, pero bueno, vamos a poder sobrevivir a ello. Eh, Acá hay gente que se... Yo admito. Si se puede o no se puede, no sé. Yo también lo voy a haber cortado. Bueno, la idea es contarle de un trabajo en particular. Yo soy investigadora del CONICET, profesora en la Universidad Nacional del Litoral. Eh, Escucho en eco. Y la idea es contar un poco de uno de los proyectos en particular que tenemos. Yo soy directora del laboratorio de ingeniería computacional aplicada. Y este proyecto en particular nace cuando yo era postdoc en Estados Unidos, hice una estancia postdoc allá, y fue parte del proyecto que hice estando allá, y es una línea de trabajo en sí misma del laboratorio. Entonces, le voy a contar un poco en detalle, porque yo sé que ustedes están trabajando en proyectos particulares y cómo es laburar con base de datos reales, cómo es aplicar esos conceptos que uno ve a veces que andan muy bien para visión computacional, pero cómo aplicarlos a una problemática en particular, como para compartirle ese know-how. Pero para eso, eh, pasando la esto va a ser rarísimo. Pero para eso vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la epilepsia en particular, porque esto que le voy a contar es un desarrollo de una red neuronal profunda para poder detectar estados epileptogénicos, que es algo que la verdad que se viene trabajando hace muchísimo, porque es una problemática que la verdad que la epilepsia es una enfermedad crónica, no es contagiosa, ¿no? Pero es crónica, las personas nacen con esta enfermedad y afecta a personas de todas las edades, y el nivel de afección que puede tener pueden ser muy graves, que le afecta la calidad de vida de las personas. Las personas con epilepsia se caracteriza la epilepsia, y eso generalmente uno conoce, porque a veces tiene un familiar, un amigo, un conocido, que ha sufrido la respuesta del corporal que tiene la epilepsia, que es las convulsiones, ¿sí? Y las convulsiones en realidad están dadas, una cuestión física que uno ve, pero nace con una disrupción de la actividad eléctrica, ¿no? Y esta disrupción de la actividad eléctrica es una falta, una sobrecomunicación, podemos decir, entre neurones, ¿sí? Esta sobrecomunicación es mucha excitación y que produce disparos de manera ejecutiva, puede ser localizada, es decir, en una parte muy clara del cerebro, o puede ser generalizada, eso quiere decir no se sabe cuál es el foco epileptogénico. Cualquiera sea el caso, nosotros como personas que lo que queremos hacer es desarrollar un algoritmo basado en IA que permita a los médicos detectar estos patrones epileptogénicos, que no voy a hablar, de acá en adelante no voy a hablar de convulsiones, porque la convulsión solo sí se puede etiquetar como tal si tenemos algún video o algún registro del paciente mismo que diga tuve la sensación física asociada a esto. Si nosotros solo tenemos la actividad eléctrica del paciente adquirida mediante electroencefalografía, ya sea superior o invasiva, lo único que podemos decir es que este patrón de actividad eléctrica tiene pinta de ser epileptogénico, ¿sí? Entonces le vamos a llamar patrón epileptogénico, y en inglés es EPS, ya más adelante lo voy a hablar. ¿Qué es lo que se suele hacer? Estas imágenes heredadas de AI, se son así. ¿Qué es lo que se suele hacer? Las personas son monitoreadas, su actividad eléctrica es monitoreada, y en general su actividad cerebral es monitoreada, y en general obviamente se usa el eje de superficie como primera instancia. ¿Saben lo que es el eje? ¿Sí? Eso es algo que la verdad que no hemos practicado, generalmente sí, no, pero conocemos a alguien, pero mediante sensores ubicados en el cuero cabelludo medimos la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Como las neuronas piramidales de la sustancia gris del cerebro se comunican entre sí. Y lo máximo que podemos hacer cuando hacemos electroforestría de superficie. Entonces, la señal que adquirimos es una señal que es voltaje que varía a lo largo del tiempo. ¿Eh? Entonces, esa señal de voltaje empieza a presentar, el eje es una señal que parece yuyo, yo le digo yuyito, pero llega un punto en que hay unos cambios de amplitud muy, pero muy marcados, ¿no? Hay un cambio de amplitud muy marcado, esto vamos a decir que es algo de base, y después hay unos cambios de amplitud otra vez muy, pero muy marcados. Fíjense que esto, he sacado un paper, ¿no? Tiene como estados bien característicos. Cuando la persona no está teniendo un periodo ictal, ictal es
patrón electrogénico en particular, estaba en un estado de base común, que depende de cada persona, el estado de base, ¿no? Y de repente, sí hubo un onset del periodo ictal, entonces acá hubo un patrón electrogénico, y eso a veces de manera espontánea se apaga. Las personas dejan de tener la convulsión, por ejemplo, si la tenemos de manera física. Y hay un periodo post-ictal que la actividad tiene una similitud a la anterior. Pero existe algo que es bastante, digamos, problemático, que es el periodo interictal. Que si ustedes a priori lo ven y estamos familiarizados, van a creer que esto tiene un cambio de amplitud tan grande e importante como el periodo ictal, ¿no? Entonces, el poder diferenciar entre algo ictal y interictal, o sea, entre dos estados de convulsión, es un problema que del Machine Learning para nosotros es un posible falso positivo, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar con cómo saber herramientas. Esto que ustedes ven acá está en yuyo alto de manera completa, ¿no? Mientras que acá hubo como una especie de elevada creciente de la energía, ¿sí? Por ejemplo, nos va a tener en cuenta. Bien. ¿Qué pasa si las personas, bueno, tienen epilepsia? Se le va a hacer un tratamiento con medicación. ¿Sí? La medicación, obviamente, es un tratamiento que neuromodula la actividad cerebral, un modulante de la actividad cerebral, que va a intentar que la cantidad de patrones epileptogénicos, o ahí la persona que dice tuve una convulsión, disminuya a lo largo del día. O sea, a veces hablamos de cantidad de convulsiones diarias, ¿sí? Eso obviamente repercute en la calidad de vida de las personas. Estas personas a veces no pueden ni manejar, no pueden subirse al auto y manejar porque no saben cuándo le pueden ocurrir una convulsión. En el caso de que la persona sea refractaria a la medicación, es decir, que se ha tratado su epilepsia con diferentes tratamientos, se ha combinado, bla, 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 y no hay mejora en esta cantidad de convulsiones que tienen a diario o semanalmente, hay que evaluar otras situaciones, ¿no? Entonces, esa evaluación, ¿sí? Puede hacer que, como hay por las dudas, pasarle que los chicos también, hay un 30% de los pacientes que son resistentes a la medicación, que es bastante, estamos hablando de algo bastante grande, se evalúa lo siguiente. Se evalúa, el paciente es buen candidato para hacer una lobotomía, que es una extracción de esa porción de cerebro que nada, es la que está disfuncionando, pero eso es solo posible si sabemos exactamente cuál es ese foco epileptogénico. La verdad, a veces los pacientes no quieren hacer eso, y hoy existe una tecnología que solo existe en Estados Unidos, que es la de estimulación cerebral. Entonces, en vez de tener una neuromodulación por medicación, vamos a tener una neuromodulación por una estimulación eléctrica. ¿Sí? Y en ese sentido, nace, hace creo que ya 10 años, el dispositivo que se llama RNS, ahí se ve un poco cortado, Responsive Neurostimulation, que es un dispositivo que es el primero dispositivo, y el primero y el único que existe en el mundo, de comunicación bidireccional entre el cerebro. O sea, es una interfaz cerebro-computadora, ¿sí? Pero que no solamente va a leer la actividad cerebral y decodificarla, pero sino también va a estimular el cerebro, ¿sí? Y ahora le voy a contar un poco más. Para que ustedes vean en este cartoon, van a ver que las personas tienen el dispositivo implantado, ¿sí? Queda entre la dura y el cal. Y las personas tienen electrodos, ¿sí? También implantados, puede ser a nivel subcortical, es decir, en zonas profundas del cerebro, o a nivel cortical. ¿De qué depende? ¿Dónde se ubica el electrodo? Eso va a depender de la etiología de la enfermedad en sí misma para cada paciente. El paciente que tiene el foco en el córtex, el paciente que tiene el foco en zonas, en el hipotálamo, y entonces es ahí donde se va a estimular. Entonces, en este sentido, como es la primer BCI para estimulación profunda, lo que se va a hacer entonces es, vamos a tener un sistema que registra la actividad eléctrica de manera continua, ¿sí? Y siempre vamos a tener 4 canales. Este es el dispositivo, así viene dado. Siempre vamos a tener 4 canales que midan la actividad eléctrica de diferentes lugares del cerebro, eso a decisión del equipo médico. Y los otros
vamos a, como este es un sistema que trabaja, monitorea de manera continua, cuando una serie de algoritmos que tiene el dispositivo, ¿sí? Es chiquitito, pero es un dispositivo que en tiempo real está monitoreando la actividad del paciente, cuando una serie de algoritmos, que yo de acá en adelante le voy a llevar los detectores, ¿sí? Cuando esta serie de algoritmos detectan que hay un posible patrón epileptogénico, el sistema va a estimular, es decir, va a enviar disparos eléctricos de una cierta frecuencia, de una cierta longitud, duración, amplitud, un montón de otras parámetros de definición, y lo va a hacer en algo que yo voy a llamar de acá adelante el estimulador, ¿sí? En ese sentido, no sé si se ve, porque está muy clarita, pero esto era, acá estaba el inicio epileptogénico, digamos que el sistema lo detecta, y no se ve, pero acá en verde aparecen como una sombrita, y eso indica los momentos en que se estimula la actividad, se estimula la actividad eléctrica. Por una cuestión de la creación ingenieril de los electrodos, el electrodo que estimula también sensa, y entonces cuando estimula no puede sensar. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la actividad eléctrica? Una línea flaca, ¿sí? No es que la persona no tiene actividad eléctrica, no hay registro de esa actividad eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué se ve ahí, esos spikes? Ahí, bueno, es la actividad eléctrica, cuando vos detectás, hay una ecualización muy rápida y te vuelve a su estado, ¿no? Eso ocurre con cualquier tejido que va a pasar, como en el marcapaso, como en otras cosas, con una estimulación, ¿sí? Bueno, entonces, la terapia de neuroestimulación responsiva, el RNS, tiene serias etapas. Es una terapia de larga duración, por supuesto, pero tiene sus ventajas. Lo primero que va a pasar, el paciente, candidato a ser implantado, después de unas evaluaciones enormes, larguísimas, de mucho tiempo también, va a la cirugía de implantación de RNS. Entonces se le implanta el RNS y en ese momento no se activa el estimulador, es decir, no recibe estimulación eléctrica y ese periodo se va a llamar periodo de base porque no hay estimulación alguna. Cuando el paciente vuelve a la visita clínica, imagínense que pasa cada un mes y medio, el paciente vuelve a la visita clínica, le evalúan cómo anduviste, le van a evaluar el epileptogénico, la forma, la morfología y todo lo demás. Un grupo entre médicos, ingenieros y demás deciden los parámetros ahora del estimulador y del detector. Por eso le decía, le vamos a llamar estimulador y detector, una serie de algoritmos, ¿sí? Entonces definen parámetros asociados a estos, se va la persona, ¿sí? Vuelve al mes y medio y esos parámetros se vuelven a tocar, se vuelven a tocar y se vuelven a tocar. Es como cuando la medicación es reajustada, eso ocurre muchísimo, ¿sí? Y esto sería como reajustar la neuromodulación, porque a priori no sabemos cuáles son los parámetros que mejor van a resolver el problema cada uno. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de lo que trabajamos con datos, esos registros que vamos a tener de la persona, de la actividad eléctrica en el sistema de RNS es monitoreada de manera continua, ¿sí? Pero se guardan archivos de la actividad eléctrica, se guardan 4 archivos diarios por día, más o menos 90 segundos, eso es una decisión, y a veces se guardan según una agenda, están en schedule, o sea, pasa la mañana, el mediodía, ¿y eso de qué depende? De la persona si tiene más ha tenido más convulsiones diarias o de noche, eso es muy dependiente de la persona, y cuando se deciden guardar, depende de eso. Pero entonces tenemos registros que se guardan según la norma, según una programación, y registros que se van a guardar cada vez que el sistema cree que hubo un patrón epileptogénico más clínico, más real. Va a estimular casi siempre que cree que hay uno, pero va a guardar cuando hubo algo en particular que lo hace creer el sistema, no, esto tiene más pinta de que hubo algo, o cuando el paciente dijo, che, me está dando, ellos sienten, está por dar una convulsión, y usan una especie de varita, se llama PAN, en donde, así como con telemetría, transmiten los datos a una nube, ¿no? Entonces el paciente todos los días, si es un buen paciente, se sienta, descarga los datos, ¿sí? Y al otro día se sienta, descarga los datos, y al otro día se sienta, descarga los datos. Entonces tenemos un montón de datos, está buenísimo eso. Pero tenemos un montón de datos que tienen no solamente la variabilidad propia de una señal fisiológica tan variable como el EEG. El ECG es hermosa, muy particular, pero el EEG es una señal muy variable. No solamente vamos a tener esa variabilidad,
sino vamos a tener la variabilidad dada por estos periodos, que le vamos a llamar programming epochs, que son los periodos donde los datos tenían unos mismos parámetros de estimulador y de detector. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le dije, viene una visita, esto se cambia, viene una visita, esto se cambia? ¿Cómo venimos ahí? Son un montón de información. ¿Sí? Tengo una cosita. Sí. Como los datos se están tomando como en la vida natural Sí. de la persona, no, y con todo, no sé cómo funcionarán los electrodos implantados, pero el eje, cualquier movimiento como que... Pero está acá adentro. Claro, entonces todo el movimiento y todo eso es mucho menos el ruido. Ah, espectacular. Vamos. Ojalá sea así con el... Sí, pero al estar adentro, los cables tienen cortada trayectoria. Ah, ok. Sí, Perfecto. está bueno. Ah, Sin buenísimo. moverlos, implantados. Espectacular. No le traje la foto porque es impresionante, digamos, son impresionantes. Pero bueno, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué la gente hoy, hay muchísima gente en Estados Unidos hoy siendo tratada por esto? Porque bueno, se sabe que la cantidad, la frecuencia de estas seizures, ¿sí? O sea, seizure estoy hablando, o sea, que la persona así lo cree, o se pudo haber rectificado que hubo realmente una convulsión, reduce de un 50 a un 70% a lo largo de años de terapia. Estamos hablando de años de terapia. Pero bueno, las personas claramente tienen un cambio de vida, ¿no? Entonces, es por esto que obviamente la FDA lo aprueba y es por esto que hoy es una terapia clínica de uso, ¿sí? Es única, solamente está en Estados Unidos. Entonces, con esta premisa, uno lo que tiene, si ya se dan cuenta, si nosotros queremos hacer un buen monitoreo de los pacientes, tenemos que estar todo el tiempo viendo la actividad eléctrica. Hay que analizar, o sea, hay expertos que se pasan visualizando cómo evolucionó la actividad eléctrica de la persona, la cantidad de patrones epileptogénicos que esta persona tiene. Y si yo les conté que todos los días la persona se sienta, baja cuatro datitos, y eso es de manera diaria, y tenemos datos de años, de meses y de años, es prácticamente inviable que un humano pueda hacer esto sin perderse la vida analizando datos y no siendo médico o experto en otra cuestión. Entonces, en ese sentido, viene una necesidad clara en el uso de herramientas de IA para detectar epilepsia. Nace un montón, pero en particular para RNS hay una cantidad de volumen de datos más vista y es una necesidad intrínseca, real. Yo llevo al laboratorio y necesitamos algo que esto no me da, no me da abasto, me decía el experto, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar una herramienta que no suplanta al experto, pero que a priori le dé un banquete de datos que son buenos candidatos para ser solamente evaluados. Y no te evaluás una millonada de datos, te evaluás un 30% de esos datos, ¿no? Entonces, quisimos desarrollar un sistema de inteligencia artificial que haga una detección automática de estos patrones epileptogénicos eh, eh, para detectar desde el IEG registrado con el RNS. Acá me colgué porque esto es en inglés, Electrographic Seizure Patterns, ¿sí? ESP. Con esta idea en la cabeza, entonces, lo que vamos a querer es tener este pipeline. Paciente, datos del paciente, y que estos datos del paciente haya algún tipo de IA detectora de sus ESPs, ¿no? De sus ESPs, dije yo. ¿Qué pasa? Bueno, una de las gran bondades de este sistema de larga duración es que tenemos en cada programming epoch un conjunto de datos. Y mientras que es una desventaja para los expertos, para nosotros es una gran ventaja. Mientras más datos tenemos, hay una premisa de que uno puede decir, puedo construir cosas más robustas. Esa es la premisa que uno tiene. Entonces, hay un montón de desafíos para poder hacer esto, porque para hacer el sistema a nivel del experto, lo que yo tengo es que hacer una imitación de lo que es el experto. El experto es buenísimo detectando ESP independientemente del paciente sujeto en el cual está evaluando. Entonces tenemos que tener un sistema que sea robusto y que pueda ser capaz de poder trabajar a lo largo de los pacientes, es decir, across patients, y que ande así de bien, no importa qué paciente sea. ¿Sí? Eso es algo que el experto lo hace, no es que porque este paciente, bueno, no lo pueda hacer. Una de las cosas particulares que tiene esta base de datos en particular es que los electrodos, como les decía, se implantan en función de la etiología de la enfermedad para cada paciente. Entonces, va a haber electrodos implantados en la corteza,
como con esta formita, ¿no? Como se dice ECOG, Electrophotographic Data, o va a haber electrodos que se implantan en zonas profundas con esta especie de es una jabalina, ¿sí? Es un electrodo bien finito y alargado. Son como los electrodos de estimulación cerebral profunda, la función de Parkinson, son como eso. O, bueno, o una combinación de ambos. A priori uno sabe dónde están esos electrodos, pero de vuelta, el médico, no importa dónde están esos electrodos, el médico se sienta y dice, acá sí, acá no, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que imitar eso. Y una de las cosas que tenemos que tener en consideración, que es un desafío, es que tenemos datos que, si bien está buenísimo, que son un montón que van variando a lo del tiempo. Porque yo le decía, cada vez que va el paciente a la clínica, cambian los programas, la programming info, cambian los parámetros del estimulador y del detector, y por supuesto que ese eje asociado va a haber un cambio. O sea, hay una evolución del paciente, ¿no? Entonces, es realmente un desafío. Y por otro lado, algo que sí sucede, y esto es un problema para nosotros, es que el base de datos está muy, pero muy desbalanceado. Hay pacientes que solo tienen ESP, es decir, la clase positiva, si no se quiere, en un 1% de sus datos. El 1% de sus datos tiene ESP. En el mejor de los casos tenemos 50-50, para nosotros, en el mejor de los casos, que quiere decir ese paciente que tiene un montón de epilepsia, de convulsiones, pero generalmente hay un 30% de desbalance, ¿no? Yo les cuento en particular esta base de datos, no, yo trabajé, ¿no? Pero es real, esto va a suceder, entonces tenemos que imitar algo que después se sirva, ¿no? Entonces, con todo esto en la mano, a mí me quieren Victoria, resolver el problema, tuvimos que ser ingeniosos. Entonces, ¿qué es lo primero que les voy a presentar? Es la red. La red se llama ESPNet, ESPNet, por invasive, pero yo le digo ESPNet, porque es fácil. Que es una red neuronal, que en ese momento empecé a trabajar en 2021, entonces se basaba en el estado del arte de ese momento. Hoy pensaríamos quizá hay que usar un transformer, ¿no? Pero bueno. Y se basa en mucho conocimiento de dominio. Yo trabajo con la señal de eje hace como 10, 12 años, entonces hay mucho conocimiento de dominio de que la señal, ¿qué le puedo pedir? ¿A dónde debería darle yo la información? Si bien uno quiere un end-to-end, ¿no? Que entre datos y salga el output, uno puede guiar la arquitectura tal que la información aprendida tenga sentido de dominio. Entonces, en ese sentido, creamos, y también está basada, esto lo debo decir, yo, dato no menor, era la primera que trabajaba propiamente en un proyecto de Deep Learning. ¿Sí? Yo venía más de estadística, Machine Learning, y de repente me tengo que meter en un Deep Learning. Entonces leí, aprendí, qué sé yo, y ¿qué dije? ¿Qué hace la gente de audio? Me fui a ver qué hace la gente de audio, ¿no? Porque el audio es una señal que también varía en el tiempo, que también tiene particularidades en esta estacionalidad, y en ese momento estaba trabajándose para poder detectar diferentes pitch en una combinación de convolucionales y recurrentes. Yo dije, esto tiene mucho sentido, ¿sí? Pero hay algo que no me convencía, era el hecho de que nosotros vamos a entrar a la red entra, no es con el eje, como yo les mostré, es la representación tiempo-frecuencia del eje, es un espectrograma, ¿sí? Entonces vamos a tomar el espectrograma, y después yo les cuento qué es esto, pero lo vamos a hacer convolucionales, ¿sí? Convolucionales que saquen información del tiempo, convolucionales que solo saquen información de la frecuencia, y convolucionales que mezclen a estas dos. Porque los espectrogramas no son imágenes, y no hay que tratarlos como imágenes. Ese es un gran error que sucede. Los espectrogramas es la energía de la señal, ¿sí? En el tiempo-frecuencia. Como tal, hay que tratarla en ese sentido. Entonces, no tenía sentido ponerle un kernel de red que haga todo lo que hace la convencional, y que, no sé, un ResNet de ese momento, no, la verdad que no tiene sentido, y no tiene sentido, porque el programa no es ni más, es un gran problema que hay. Y otra cosa que ustedes se habrán dado cuenta, sí, algo que sucede en visión computacional, es que cuando entra una imagen, tenés el RGB, ¿no? Como canal, ¿sí? Yo lo que hice fue crear un cubo también en la entrada, ¿sí? Esto es 3D, pero donde cada canal, ¿sí? Es un canal de eje, ¿sí? Entonces este es el espectrograma del canal 1, del 2, del 3, del 4. Y le entra ese cubo y sacamos features. A estas dos bichas las combino
Hago una ResNet, esto es solamente una cuestión del aumentar el field de visualización. Y bueno, tengo features. Y después me vengo para acá y hago una recurrente. Una recurrente que para señales con dinámica temporal, tiene mucho sentido, y evaluar qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo. Y como yo quería una red que funcione fuera de línea, es decir, esto es, los datos ya se adquirieron, no va a correr en tiempo real, no quiere reemplazar el detector del RMS, solo quiere ayudar al médico, tengo todo el datito, y el datito lo puedo ver a la izquierda y a la derecha, o sea, puedo hacer un sistema con la causal, y en ese sentido puedo hacer una recurrente bidireccional. ¿Sí? Por las dudas, esto es bidireccional, es decir, mira hacia adelante los datos, y mira hacia atrás el enseñamiento. Bueno, la salida de una Fury Connector. ¿Qué tiene de particular esto? Algo que necesitábamos era no solamente decir este pedacito de G tiene o no tiene ISP, que es una de las cosas que se podrían hacer, eso es un problema binario, sí, no, pero sino también querían el tiempo en el cual el ISP comenzaba. Y eso es importante para algo que le voy a contar más al final. El comienzo en el cual ese onset del ictal estado ha comenzado. Y acá había dos soluciones. Hacía un problema que optimizaba dos funciones de costo, ¿sí? Optimizo para detectar y optimizo para estimar, o sea, un problema de regresión con un problema de clasificación, ¿me siguen ahí? O yo dije, che, ¿por qué hago esto? Y es inventarme una label, que es una label que no era continua, pero que hago que la red, ¿sí? A la entrada tenga esta señal que es tiene que estimar algo continuo, a la salida tengo algo continuo, y lo que hago es que la red aprenda la probabilidad de ocurrencia de un onset, ¿sí? Le puse una gaussianita, centrada donde estaba el inicio del ISP, ¿sí? Y en ese sentido dijimos, bueno, a ver, es un problema de segmentación. Entonces, fíjense, yo tomé varias cosas del estado del arte, en segmentación, todo lo que trabaja en visión computacional para segmentar una imagen, hacen una máscara, ¿sí? Bueno, esta es una máscara suavizada, son cosas que también son buenas. De paso, solucionaban los dos problemas en una, optimizar una sola cosa a la vez, siempre es mejor que optimizar dos problemas a la vez. Y ahora les cuento los detalles de esto. La red, si ustedes están familiarizados, es una red que es chiquita, 1,6 millones de parámetros aprendibles, no es mucho. ¿Qué significa eso para nosotros? Podemos entrenarla desde cero con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, todo lo que yo te voy a contar desde ahora para adelante es esta red entrenada con los datos que teníamos ahí, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Saben lo que es convolucional y recurrente? ¿Sí? Dudaba si presentarse o no, pero... Bueno. ¿Qué onda para entrenar el modelo? Para entrenar el modelo, lo que nosotros hacemos es, tenemos el datito de eje y su anotación por el disperso, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es transformar esto a tiempo frecuencia. Y lo segundo que hacemos es transformar esta anotación, ¿sí? En algo de tipo sí, no. Esto sería no, 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 sí. Y después esto es muy duro para pedirle a un modelo. Entonces, relajamos al problema y le metemos esta gaussianita centrada en el sí. ¿Eh? Una pregunta. Sí. ¿El espectro lo sacas con Fourier o con alguna...? Y utilicé Librosa de PyTorch, pero es la transformada de Fourier una ventana de Sí. sí. ¿Qué onda la función de pérdida, no? Pero para tener esta señal de salida continua, ¿qué se le ocurre a ustedes que pondrían en función de pérdida? De hecho, después le voy a contar todas las que probé. A priori, ¿qué harían ustedes? La primera que a mí se me ocurrió fue una mean square distance, ¿no? Una MCE. Dije, bueno, que iba a ser un problema de regresión, regresionar el pico. ¿O no? Y en particular, después de muchas pruebas, terminé usando binary cross entropy. En ese sentido, la salida de la red tiene tantos datos como la entrada, y eso es el tiempo en el espectrograma. El tiempo en el espectrograma, los datos yo les dije, generalmente son de 90 segundos. El espectrograma, bueno, pasé de 90 segundos según los samples que lo tenga. Y esta bicha que está acá es tan larga como a lo largo del dato.
¿Sí? Tiene 90 segundos. Entonces, hago una binary cross entropy, supongan que esto es 1 a 1, en donde voy a tener tantas neuronas a la última capa de salida como samples me quedó en esa variable etiqueta, ¿sí? Y le voy a pedir a cada sample de manera independiente, ¿sí? ¿Vos sos 0 o vos sos 1? Con proba, o con probabilidad, ¿no? Entonces, eso hace que vos preguntes, esto que yo decía al principio, la probabilidad de ocurrencia de un 11. ¿Está? Eso es lo que se hace. Pero bueno, tiene sus desventajas que ojalá algún día podamos arreglar. Es algo que es clarísimo es que estas bichas son independientes. Yo nunca pregunté cuál es tu probabilidad de ocurrencia del 11 dado lo que te pasó atrás. ¿Sí? Eso estaría buenísimo, ¿no? Hacer algo más integral. No, no lo hice, pero lo podemos pensar. Y después usamos estrategia de aumentación. Otra vez, si bien tenemos un montón de datos, si uno puede hacer el deep learning, estrategia de aumentación, se sabe que es mucho mejor, no solamente para aumentar el dataset, sino para darle más robustez al proceso de aprendizaje y mejorar la generalización. Son como los mal llamados estrategias de regularización, ¿sí? Son formas de hacer que el modelo sea más robusto. En eso, vuelvo a qué hace la comunidad de audio. La comunidad de audio con espectrograma ya hacía estas dos cosas, que es agarrar el espectrograma y ponerle masking, o sea, tapar, bloquear parte del espectrograma, ya sea una banda de tiempo o una banda de frecuencia, ¿sí? Y eso andaba re bien en el problema de detección cuestiones de audio, y sí, mucho sentido, le das más robustez, más pérdida de datos, yo qué sé. Y una cosita, esperando el tren, un día dije, necesito algo que haga que sea independiente del orden de los canales, porque la red, ¿se acuerdan que yo le dije como canal 1, 2, 3 y 4? Pero el canal 1, 2, 3 y 4 varía según el paciente. ¿Qué es el 1 para un paciente y el 1 para otro paciente? Están en totalmente diferentes lugares del cerebro. O sea, algo que podemos hacer, y que la verdad funciona muy bien, es hacer una permutación del orden de los canales. ¿Sí? Entonces a los canales les desarmo el orden. De manera que lo que se aprenda sea independiente del orden de los canales. ¿Se entiende ahí? Bueno, Una pregunta, y la ubicación del canal igual no puede ser un buen equipo, ¿no? Porque está el sistema 1020. no, pero Como eso es hay en dos. superficie. Ah, Esto tal cual. internamente, intracañales no hay. Y a donde cae el electrodo, es así. Ah, Y cae. se ve las zonas necesarias del cerebro. Claro, pero te cae, digamos, vos tenés un Claro, paciente que bueno. tiene todo en el hipotálamo. Eso es, la actividad activa del hipotálamo tiene una forma muy diferente a la cortical. Sí. Pero entonces tendría que solo hacer redes para el hipotálamo, solo hacer redes para el córtex, en S1, solo hacer. Dependiente de la ubicación. Bien. Si yo tuviera un eje de superficie, eso que vos decís, hermoso. Sí, sí. El 1 es el FP1, el 2 es el y así. ¿No? O sea, que no se contempla en absoluto la posición. No, la perdí, la rompí. De hecho, ahora muestro los resultados que no hay sesgo con respecto a la posición. Okay. No, pero digo, si existiese algún buenísimo. registro de la posición. La tengo, la tengo. Ok. La tenemos porque estas personas después se hacen resonancia, todo, y sabemos la ubicación de los electrodos. La tenemos. Pero no había como para decir, hay un grupo, un montón de pacientes donde yo pueda hacer esta estrategia. Son 24 pacientes. Y todos tenían. Y las superficies tienen como un origen y viajan, ¿no? Como en direcciones. Eso no es como La epilepsia a veces. tiene un foco epileptogénico Sí, que si está en el hipotálamo es como si viaja hacia arriba. exactamente. Pero a veces está en el córtex. Y a veces está en el córtex por más formación de las lobulillos, digamos, y ay, sí, no sé, pero las entradas y salidas de la corteza, ¿no? A veces por malformación las personas tienen muy liso eso. Si vos lo tenés muy liso, ningún problema. Bien. Y eso se llama cortical malformation, un tipo de etiología, y bueno, eso está en algunos lados del cerebro. Hay personas que tienen cicatrices, literalmente cicatrices. Y eso hace que no se vea bien la señal, ¿no? No, claro. Que se caen. O sea, sí, sí, sí. Igual se ve, mira, esto es un dato real. O sea, esto es un bonito dato, ¿no? Pero estos son datos reales, ¿no? Y algo que yo les quiero contar es que una de las cosas que más me llevó al proyecto, bueno, fue un montón, pero le dediqué mucho tiempo a lo que es el data curation. Es algo muy importante porque, como hay un teorema uno dice, basura entra, basura sale.
Entonces, garbage in, garbage out, nosotros tenemos que estar muy seguros que las anotaciones estén bien precisas, que los datos no tengan problemas de escalado, porque en el eje esta impedancia tuvo más que la otra, bueno, cosas así. Pero, por sobre todas las cosas, hay cosas que vienen de venida de los datos en sí mismos. No hay dato ideal, nunca lo va a haber, por ejemplo, los registros de ustedes. Porque siempre se nos perdió algo, siempre me olvidé de tal cosa. Y en particular esto que tenía es que el sistema es un lío, chicos. El RNS es hermoso, pero tiene un montón de cosas, unos datos riquísimos y así de complejos. Y una de las cosas que tiene es que la mayoría de los datos son de 90 segundos, ¿sí? Entonces, en el caso ideal, nosotros tenemos esto hermoso. El datito de 90 segundos, la anotación del experto, hermoso. Pero hay unas realidades que es que hay anotaciones random, así, eso, me aparecía. Otra que decía annotation, sí, sí. Otra que decía, no sé, voy va el experto. ¿Qué significaba esto? Entonces, ese tipo de cosas es un laburazo. Después, algo que sí pasaba es que había registros más largos que 90 segundos, registros más cortos que 90 segundos. Entonces, era un mar de cosas. Y yo tenía que tomar una decisión, ¿sí? Y en eso, digo, bueno, lo más probable es de 90 segundos, vamos a hacer lo siguiente, que significa que a los registros cortos, que no eran muy cortos, porque había cosas de 30 segundos, que eso no es nada, no están probando cositas, que sean al menos de 60 segundos, y que si son de 60 segundos, lo lleno. Hago un padding, lo ven mucho, ¿sí? Terminó siendo 0 padding, ¿sí? Si el señal es más larga, voy a cortar en ventanas de 90 segundos disjuntas. Es decir, son los n de datos enteros que me entre en recortar de 90 segundos. Pero disjunta, ¿qué quiere decir? No hizo solapamiento de la misma. ¿Estamos? En eso, también claramente, la decisión de diseño, hay un sesgo de que todo va a ser de 90 segundos. ¿Estamos? Eso es una limitante que tiene la red. Y, bueno, ahí no se ve. ¿Qué termina sucediendo de este proceso? Tengo toda esa cantidad de datos, 36.000. Y para ellos es un montón, chicos. Se dan una idea de eso. Yo me acuerdo de que la gente que viene de visión especial dice, ay, tampoco. No, no, sí, esto significa 24 pacientes, que es un montón, en meses y meses de registro. 36.000 datos, ¿sí? De los cuales ahí no se termina de ver, pero yo les voy a leer, si puedo, porque la verdad que tengo todo acá. Pero creo que 27.000 de esos son sin ESP. Entonces, creo que había 8 y algo que tenían ESP. Fíjense en la relación. Es súper desbalanceable. Y esto a nivel general. Cada paciente tiene su propio desbalance. Bueno, ordenar esto fue una ingeniería inversa porque los datos vienen todos juntos, hay que recortarlo, hay que hacer... Bueno, un lío, mucho de programación a morir. ¿Y qué onda con la función de pérdida? Fue algo que casi me hace perder la cordura, porque probé tantas cosas. Arranqué probando, yo quiero hacer un programa de regresión, quiero regresionar el pico, voy a hacer mean square Euclidean, ¿no? Hago un error, ya está, ¿no? Andaba, tiraba picos para donde sea, la red quería poner picos, era como que no había forma. Entonces hago una cosa pesada, le pongo, bueno, lo hago pesado según la probabilidad de ocurrencia, no, qué sé yo. Después pruebo el DICE, el DICE es una que se usa muchísimo para segmentación, como esto venía desde la segmentación, la idea, ¿no? No anda, hago un weighted dice, no anda, hago una tricky loss, que es algo que se usaba para también segmentación, en ese momento daban mejores para que la cantidad de falsos, cuando tenías muchos datos balanceados, no anda, me vuelvo loca, hasta que hago lo primero que también tengo hecho, que es hacer una binary representation. Y eso funciona muy bien. En mi experiencia fue una lectura increíble y de pensar qué es lo que necesito para la luz. Y después hay algo que no le dije, pero hay una recurrente antes de la fully connected. En ese sentido tenía que pensar cómo le pedía la recurrente en salida. Las recurrentes pueden ser una a todos, todos a uno a. Entonces fue una historia hermosa. Y después con las técnicas de aumentación, obviamente que todas estas decisiones están hechas con mucho, pero mucho experimentos de ablación. En particular acá van a ver que si vemos el balance accuracy y el MAE, que es el mean absolute error, esto va a ser entonces para accuracy, en sentido de detección de ESP,
esto es para precisión del tiempo, en la ocurrencia del ISP, van a ver que cuando no hacía nada, andaba bastante pobre, ponerle las técnicas de masqueriado, que eran las que yo traje del dominio de audio, andaba bastante mejor, y hacer la permutación de canales, la verdad que fue algo tan sencillo que ayudó muchísimo. Que eso daría respuesta a que evitamos el aprendizaje por caprichoso del orden del canal, ¿sí? Y la técnica de entrenamiento siempre fue lead one subject out, siempre fue así, siempre fue el oso, y eso es porque quería imitar cómo es en el hospital. El hospital sería que vienen datos del paciente nuevo y yo quiero agarrar la red y que ande para ese paciente, ¿sí? Entonces eso se mantuvo y utilicé todo el resto de los sujetos para entrenar y un solo sujetito quedaba afuera para testear. ¿Qué significan estos colores? Perdón. ¿Qué significan estos colores que están acá? ¿Sí? Ahí van a ver verde, qué sé yo. Representan que hay sujetos implantados en el hipotálamo y sujetos implantados en el neocórtex, combinación de ambos, ¿sí? No significa que tengan en el mismo exacto lugar el electrodo, pero significa que a nivel macro, los electrodos estaban todo en el neocórtex, todo en el hipotálamo, ¿sí? Eso da idea de variabilidad de grupo. Ahora sí. Bueno, les cuento del entrenamiento. Entonces, como función de costo, usamos BCC. Hicimos con un sampler, ¿sí? En el data loader, hice un balance de clases 50-50. O sea, el entrenamiento forcé a un aprendizaje no sesgado, no estratificado. O sea, hice una representación 50-50. ¿Por qué? Ahí está, esto es una clase. ¿Por qué balanzar los datos? Porque se ponen más de un dato, no por tendencia a codificar como. Claro, y eso a veces te dicen hacer stratify, ¿no? ¿Por qué no decidí estratificar? Y decidí balancear, hacer una mentira de que la base de datos estaba balanceada durante el entrenamiento. Con el solo hecho de no sé qué sujeto tiene que desbalance, ¿no? Entonces yo no puedo decirle a la red, mirá, los datos tienen 70-30, pero después hay un sujeto que tiene 50-50, ¿sí? Entonces lo mejor que podíamos hacer es balancear los datos. Y como podía, porque la verdad que tenía tanto de los otros, y con 8000 y algo estaba bastante bien, balanceé la base de datos, ¿sí? Dice más o menos 50-50 porque se hacen de fly con PyTorch, con el sampler, y la probabilidad es de 50-50. Para Data Augmentation lo que hice fue duplicar la cantidad de datos. Es decir, estaban los datos originales y a esa base de datos le appendí una segunda base de datos que era la combinación de todas las técnicas de aumentación, ¿sí? Se combinan y se hacen todas juntas, de hecho, ¿sí? Por eso tiene esta pinta, como que está pasando dos a la vez, ¿no? Entonces en el entrenamiento va a ocurrir lo siguiente. Esto, ay no, qué lástima. Oh, este era un videíto. Bueno, después lo verán. Este era un videíto que es hermoso. Van a ver cómo a lo largo de las épocas, esta es la última, pero a lo largo de las épocas este es la señal verdadera y este es el estimado, ¿sí? En ese sentido, las señales de target viven entre 0 y 1. ¿Estamos? O sea, 0 de probabilidades, ¿te acuerdas? Que no es lo que quería. Entonces, esto mostraba que a lo largo de las épocas ese piquito se iba como ajustando, hasta que llegaba más o menos con 20 épocas, yo entré en el modelo, ¿sí? O sea, acá está la 19, estoy mostrando la que corta. Esta es para la clase positiva, positive class, y para la clase negativa, ¿cómo es la etiqueta? Una línea plana. Entonces, el sistema debería ser una estimación de una línea plana. Aparecen, no se ve, pero hay unas chiquitas muy chiquititas acá, pero tan chiquitito que como estimación de cero. Pero bueno, después vamos a ir por ahí. Entonces el entrenamiento es desajuste con binary cross entropy. Y para el testeo, ¿sí? Lo que es el uso del modelo de realidad, obviamente que el balance, los datos son como son, no hay entrenamiento, y utilizo ese modelo entrenado hasta 20 épocas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar a la salida? Va a pasar esto, que es, voy a tener la verdadera y la estimada, que tiene esa forma. Como yo sé binary cross entropy, sample a sample, aparecen picos. Yo le decía que no hay información de lo que pasó antes, entonces pueden aparecer estos como picos sobre picos, ¿eh?
Pero la verdad que está bastante piola eso. Lo que hay que hacer, que es un trabajo de post-processing, es tirar a la basura picos espurios. Porque cosas que son muy chiquititas que en realidad salen y no significan nada. Y para eso, obviamente con datos de validation, sí, acá les estoy contando la historia definida, pero hubo datos de validación. Con datos de validación, saco piquito de espurio que terminó siendo el mejor threshold, estuvo un 0,2. Entonces, los datos van a venir, le voy a pasar un threshold y todo lo que está por abajo ahí va a ser. Entonces, ¿cómo hago después? Ahora tengo esta cosa continua, pero ¿cómo hago para estimar cosas del machine learning que tengan sentido? ¿Qué sé yo? El balance accuracy, todo esto que le conté. Tengo que hacer ir para atrás y algo tan sencillo de preguntarle a la salida. ¿Tiene un pico? Sí, tiene un pico, al menos uno, no me interesa. Pero si tiene un pico, es de la clase positiva. Y el tiempo va a ser el argumento que maximiza la función. ¿Sí? Busco máximo y argumento mínimo. Entonces, con ese sentido, de la variable continua que tengo en la salida, vuelvo hacia atrás y tengo de vuelta algo discreto categórico. Si no, y los tiempos según dado. ¿Sí hasta ahí? Bueno, ¿qué usamos como métrica de performance? Me adelanté cuando mostré la aumentación. Obviamente que tenemos un problema binario, vamos a tener una matriz de confusión, ¿no? Y vamos a utilizar la precisión, la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Como a priori, como para poder evaluar, como tenemos un problema desbalanceado, muy desbalanceado. Estos son los datos reales. Acá se ve la proporción de clase. Esto va de 0 hasta 5 y algo ahí, no me acuerdo. Pero fíjense que esto es 0,2 y la mayoría está por acá abajo. ¿Sí? Eso es la verdadera proporción de clase. Entonces, para detección de ISP, vamos a usar no el accuracy, sino el balance accuracy. Cada vez que ustedes vean accuracy ahí en los plots que van a ver desde ahora, en realidad es el balance accuracy. Y para una muy utilizada es la F1, que mientras que esta es una media geométrica entre la sensibilidad y la especificidad, uno puede pensar que el F1 es una media armónica entre la sensibilidad y la especificidad. Y que te da idea de cuán buen tu algoritmo para detectar clases, ¿sí? No importa qué clase. Algo que hay que tener en cuenta es que como el problema era sujeto dependiente, el desbalance, qué es bueno y qué es malo en la F1, depende de la prior de clase. Entonces había que calcular el F1 chance, ¿sí? O el de moneda, que se calcula como 2 veces la prior más 1. Entonces sería 2 veces el 0,3, 0,3 más 1, ¿sí? Eso es la probabilidad de la moneda. Porque me puede dar una F1 de 0,3, pero si el by chance es 0,1, estuvimos muy bien. Entonces, en cambio, el balance accuracy, como ya está balanceado, digamos, el by chance es 0,5. Bueno, y la estimación del offset lo hicimos con el error absoluto, no es más que el verdadero, predicho menos el verdadero, norma 1, por menos. ¿Sí? Eso te da el error de estimación. ¿Qué es mucho y qué es poco? En error de estimación, ¿qué problema? Porque ¿qué distancia tiene sentido? Uno puede hablar en algo de 90 segundos. Tenemos un error de 10 segundos, estamos en un 10% de los datos, ¿no? En algo de 5 segundos, ¿sí? ¿Qué es mucho y qué es poco? Bueno, tengan en consideración que entre dos expertos hay errores de estimación, hay desacuerdos de tiempo de unos 5 segundos. Entre dos expertos, ¿sí? Entonces, bueno, con eso uno puede decir, si estamos ahí, somos expertos. Bien, y estos fueron los resultados. Los resultados van a aparecer con la base de datos que se utilizó para entrenar y validar el modelo de primera instancia. Es una base de datos que viene del hospital de Pittsburgh, por eso aparece como Pitt Data, ¿sí? Son 24 pacientes que fueron implantados con estos 4 grupos, que son el hipocampo todo en el neocórtex, una combineta de esos dos, o cortical malformation, que era esto de que está en el neocórtex, pero está en lugares según la malformación. Por eso tiene otra categoría, otro grupo. Y que lo que vemos acá es que cada pelotita es el valor de performance para un paciente,
mediante la estrategia del oso, es decir, hay un modelo que se entrenó sin esos sus datos y se evaluó con sus datos, ¿sí? Y vemos que la red es significativamente mejor que el estado de chance. Y lo que hicimos acá fue unir con línea de punto, por supuesto, cada sujeto como para entender qué significaba mucho o poco. Y hay un solo caso donde da ligeramente peor. Todo lo demás, podríamos decir que en general la red es mejor que la de chance. Y ahora bien, la balance anquilosis no mira exactamente lo mismo que le pregunto, ¿sí? Entonces, tiene sentido mirar cuán parecidas son estas cosas, cómo se ven en el espacio. Entonces, graficamos el balance anquilosis con el F1 y hicimos un color plot acá para entender si había algún sesgo en función del grupo. Es decir, siempre me da súper bien en el hipocampo, siempre me da. La verdad que no hay un sesgo de grupo. Acá, estos sujetos que andan mal, no andan tan bonitos como uno quisiera. Son de neocorte, pero le miramos algo, pero no tiene nada en particular. Y en general podemos decir que la red no se ve mucho por los colores, el amarillo, el verde, está todo combinado ahí. No tienen como sesgo por la detección, eso es algo bueno. Y otra cosa que obviamente queríamos hacer era medirle el error de estimación, y eso fue lo que tenemos. De vuelta, cada puntito es un paciente. Tenemos un error de 3.6 segundos, que puede parecer un montón, pero como les decía, estamos dentro del rango entre los expertos. Y otra cosa que está bastante buena es de eso, cuánto están sharp on time, porque el error del MAE es una cosa, es el promedio de lo que ve en todos los datos, ¿no? O sea, todo el promedio para cada sujeto. Entonces vemos que, la verdad, a veces estamos un poquito antes, ¿sí? Y estamos bastante de acuerdo con lo que dice el experto, y sí, a veces llegamos tarde. Pero bueno, el concentrado del error te lo debe dar acá de los datitos. Pero bueno, con eso la verdad que ver que la mayoría de las veces estamos en acuerdo, porque ese error puede ser una distributiva o versión uniforme, digamos, ¿no? Ver que hay una gaussianita tan puntiaguda es una buena señal. Bueno, la red, obviamente que hicimos un modelo de comparación. Lo primero que uno habría de hacer es, este problema, que a priori parece tan sencillo, porque si al ojo uno ve y se cambia de energía, ¿cómo anda? ¿Para qué hacer una red profunda? ¿No podemos hacer un modelo normal de estadística machine learning, donde haga una ingeniería de features y después utilizamos algo? Bueno, obviamente que es una necesidad de comparar, hasta para mí misma, es una necesidad de compararlo, y para eso usamos features dadas por el estado del arte, cómo se hace la detección de epilepsia en el estado del arte, que se mira el valor en la potencia absoluta en ciertas bandas de frecuencias, la potencia absoluta, la potencia relativa en ciertas bandas de frecuencias, eso quiere decir absoluta dividido el valor de una de ellas, la beta en general, y features de dominio del tiempo, que tiene que ver con alignment, utopías y ese tipo de cosas. No sé, me quedaron un montón de features y eso se calcula canal a canal. Entonces, el mejor clasificador que para mí, entonces el que tenemos en Machine Learning estadísticos es XGBoost. Sí, anda bastante bien, un árbol de decisión de XGBoost con ensamble. Entonces, usamos un XGBoost. Y eso va a ser nuestro ISP-ML, ¿sí? De Machine Learning, ¿sí? Queremos ver cómo anda ese algoritmo. Y después, obviamente, hay una pregunta necesaria, que es de hacernos de cuánto degradó esta idea de resolver los dos problemas a la vez. O sea, porque al final resolvimos a la vez con esta variable continua de entrada, resolvimos a la vez el problema de detección y el problema de onset, ¿no? Pero ¿cuánto degradó a la misma red haberle pedido el problema binario? ¿Para qué? Para saber el efecto de hacer una optimización en conjunto de un problema que me esperaría que sería mucho más fácil si hago eso. Entonces, esta red están hechas tal que tengo una cantidad de parámetros comparables, porque si no la comparación no sería justa. Y esta la vamos a llamar ESP detect, y esta obviamente ESPnet. Y lo que vemos en esta comparación es que obviamente la red es significativamente mejor que hacer un modelo con Machine Learning, y si bien es ligeramente mayor el modelito que solo detecta, entonces, a fin de cuentas, hacer todo junto, mejor.
La cuestión es que cuando vimos eso fue como genial, porque a priori alguien te podría decir, bueno, pero ¿por qué no haces un proceso de 2 pasos? Primero detectar y después hacer la regresión y estimación. La verdad que era una de las primeras soluciones que hasta yo misma dije, bueno, lo resuelvo así. Y bueno, está buenísimo. Entonces, cosas más simples dan solución. Y después, con lo que respecta al estado del arte en sí mismo, no me pude comparar así, que el código abierto no estaban, por un montón de cosas, pero uno puede hacer una tablita de resumen para entender qué onda el estado del arte. El estado del arte para tipo de registro superficial o como nosotros con RNS, ¿sí? Realmente en superficial se usa mediante un segundo, se analiza de manera continua. Me busqué redes que obviamente están convencionales con recurrentes y lo que vemos es que nuestra red, ¿sí? Desde el punto de vista acá, lo que con lo que es superficial es un problema muchísimo más fácil. Todavía es superficial por la disposición de los electrones, y otras cosas. Anda súper bien y cuando nos comparamos con otras redes que también usan el mismo tipo de dato, la verdad que nosotros estamos con lo que es el F1 en un rango de una red que había sido preentrenada, que había sido utilizado, creo que de hecho, si no usaron Inspection o alguna de esas, como entrenada con ImageNet, que había sido preentrenada con eso y que no impedía nada sobre el tiempo, estamos bastante bien, ¿no? Somos como la única red en el estado del arte que tiene niveles de expertos con también detección de tiempo. No es menor. Fíjense, la otra con tiempo estaba a 12 segundos. Bueno, en fin. ¿Dudas? ¿Qué creen que falta? ¿Puedo decir que esto anda para todo el mundo? ¿Puedo decir listo y Spinet resolvió el problema? Sería una mentira. Y de hecho, pues. Hay que hacer algo. No podemos decir que el problema está resuelto si le evaluamos en una sola base de datos. ¿Sí? Donde en particular esta base de datos porque está en un hospital. Que cada hospital tiene su decisión de cómo, por ejemplo, acá definimos parámetros del generador y el detector. Sesgos, ¿no? Sesgos, famosos sesgos. Entonces, habría que hacer una evaluación a través de las cortes, o evaluation o a través de los hospitales. Y para eso, utilizamos una nueva base de datos, que presento más adelante, pero por sobre todo no tiramos a la basura todo lo que tenemos. Hicimos un transfer learning, una experiencia de aprendizaje, y basada en un modelo ensamble, el hermoso y sencillo modelo de ensamble, porque hay algo muy lógico de pensar que si vos tenés un conjunto de decisores, ¿sí? Hacer un plebiscito en los decisores va a ser mejor que mirar a un solo decisor. Por algo se hacen las interconsultas médicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que teníamos nosotros era 24 decisores. Porque si yo tuve 24 pacientes en la base de datos anterior, tuve 24 modelos. Porque para cada paciente yo entré en un modelo, dejándolo afuera. ¿Sí? ¿Me siguen en eso? Yo dejo afuera uno, entonces me quedaron 24 modelos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es que entre el datito de la nueva base de datos, se lo pasás a cada modelo te va a decir qué onda, según lo que el modelo cree, y después promedias las pruebas. O sea, porque esto es como una probabilidad de ocurrencia, ¿me acuerdan? Promediamos las pruebas, no la promediamos así nomás. Promediémosla dándole un peso al voto. En una democracia con un poquito de peso. ¿Por qué? Porque hay decisores que eran bastante malos y decisores que eran muy buenos. Entonces, ¿cómo saber decisores malos, decisores buenos? Es hacer un peso que es cuánto se alejó su métrica de la chance. Mientras más se alejó de la chance, más importancia le voy a dar a ese decisor. Y hay veces que, vieron que había uno que estaba por abajo, que si el chance no lo superé, no te voy a dar bueno. Entonces ese peso vale 0. ¿Entienden? Entonces lo que hice fue un promedio ponderado, y ahí salió el average. Y los resultados, la verdad que hermoso, cuando vi esto dije, ¡ay, qué lindo! Porque acá podemos ver, no se tienen por qué acordar, pero esto es balance accuracy y esto es error. Un resumen, ¿no? Una cuestión de resumen nomás, pero el error está en los 5 segundos, antes era 3.4, 3.6, no bueno. Y el balance accuracy
está cerca del 90, antes era 90, no lo dije, pero fue 90, pero bueno, siempre lo hacemos. Entonces, cuando vemos esto y vemos que de vuelta no hay sesgo con respecto al grupo, la verdad que fue una sorpresa muy bonita. Algo que se ve acá arriba es la correlación entre el predicho, el 11 predicho y el real, y vemos que una correlación muy, muy alta y significativa con el 85%. Pero, ¿qué ven ustedes también ahí? Yo no lo veo. ¿Qué onda esto de acá? Después lo vamos a charlar a eso. Lo dejamos ahí. Pero bueno, con esto, la verdad que esto fue datos que jamás se vieron, no formaron parte del proceso de ninguna selección de hiperparámetros. O sea, estos son realmente los datos de testeo, los reales, lo que vienen, y es venga dato, le hago el mismo preprocessing, le hago el mismo per sal y cookie. Y cuando uno ve esto, uno ahí sí puede decir, che, bueno, tenemos un modelito que podemos dejar funcionando para, porque en el laboratorio tenemos un montón de otras bases de datos, un montón de otros proyectos, que en este modelo de ensamble da algo bastante reliable, es perfecto, pero a priori le podemos dar este conjunto de datos que crea el modelo que tiene ISP a los expertos, que se elabore por sobre eso. Bien. ¿Dudas? Bueno, no estamos de tiempo. Hace mucho que no me hecho. Bueno, me da miedo. Pero bueno, ¿qué onda? Algo que claramente se tienen que estar preguntando desde el principio es, mujer, ¿por qué estás haciendo todo esto si hay un sistema que en tiempo real detecta estos ISP? El RNS tiene el detector, yo llamaba al principio, que es un sistema que, si lo está monitoreando todo el tiempo, es un sistema que te puede indicar cuándo hubo o no hubo un ISP. Lo cierto es que el RNS, bueno, funciona de la siguiente manera, tiene un conjunto de detectores, ¿sí? Definidos, y cuando uno tiene, no se ve muy bien, pero lo que uno quiere, además del dato eje, tiene un metadato, que suelen decir esos datos asociados a los datos. Que en particular tenemos todas las banderitas de los marcadores, es decir, la cantidad de veces que un detector dijo, levantar la bandera, ¿sí? Bueno, los detectores están todo el tiempo en esta, porque son red sensibles, está hecho obviamente para eso, pero hay algo en particular que es el episodio tipo largo, long episode. ¿Qué quiere decir? Que los detectores levantaron bandera de manera continua por un tiempo dado, qué sé yo, 10, 20, 30 segundos. Cuando eso ocurre, quiere decir que hubo detecciones continuas y contiguas. Es muy probable que la persona esté teniendo una evolución de un ISP. ¿Sí? Una evolución de una posible evolución, ¿sí? Entonces, ¿qué es un episodio largo? Un episodio corto depende del paciente, porque hay pacientes que tienen evoluciones rapidísimas y evoluciones más cortas. Entonces, eso es un parámetro de decisión del grupo de médicos y expertos que lo tratan en la persona. Pero lo cierto es que cuando hay un long episode, ¿sí? Es la detección, ¿sí?, más probable de que ese registro tenga un ISP. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, para que la comparación sea justa, porque si cada vez que levanta la bandera no es justo, porque el sistema es muy sensible, lo que nosotros hicimos fue agarrar todas las veces que el sistema dice que hay un episodio largo, ¿sí?, y ponerle una etiqueta de 1, ¿estamos? Y compararlo con lo que el experto decía para el mismo segmento de datos. Es como cuando la red saca un 1, acá el RNS decía un 1, y es solamente cuando hay un episodio largo. ¿Sí? En eso hicimos esta comparación. Obviamente que nos interesaba saber cuán, no queríamos comparar el RNS, cuán bueno o cuán malo era, tiene una ventaja competitiva haber hecho este sistema, ¿no? Pues la verdad que si el RNS andaba bien, tenía mucho sentido. Y acá es comparar el F1 del modelo con el experto, del modelo de RNS con el experto, y del modelo de la red con el experto, ¿sí? Solamente para saber eso. Pero vemos que hay una ventaja, ¿sí? Que nosotros tenemos por suerte un sesgo hacia arriba en nuestra distribución del performance. Y una de las cosas más bonitas que uno puede ver de acá es que si uno hace este ploteo de el F1 para ISPNet, de F1 para RNS, y los coloreamos según si el paciente responde a la terapia, eso obviamente al paciente se le va monitoreando el estado y se le hacen preguntas
te van etiquetando como respondedor o no respondedor, es decir, tu vida cambió, la cantidad de sillos por día disminuyó, bla, 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 y un montón de cosas que se evalúan, y es un valor, una categoría que te ponen. Si sos respondedor, nosotros lo pusimos en rosadito, y si no sos respondedor en rojito, y como ven, en particular, nuestra red es mucho mejor para los no respondedores. Y eso desde el punto de vista clínico, y lo que le voy a contar hacia el final, es bastante interesante como para tener en la mano, como para tener una herramienta de que ayude en particular a esas personas, ¿no? Y después, con lo que respecta al tiempo, también podemos saber el tiempo desde que el sistema cree, porque las banderas se levantan en un tiempo dado. Vemos que el sistemita suele estar un poco más tarde de lo que debería, y sobre todo para los no respondedores, lo cual cierra con esto que estoy diciendo, porque estar tarde en la detección es estar tarde en la estimulación, y significa una neuroterapia tardía, ¿no? Una consulta. Sobre cómo funciona el RNS. Tienen adentro del RNS, entiendo, una red que es sensible. Ah, no, es... MLL, o sea, Machine Ah, Learning. ok. Y eso podría, en un futuro, entiendo, dentro del RNS, poner un modelo que detecte mejor. O sea, se podría cambiar el modelo. Se podría, no fue mi intención jamás. De hecho, Ah. hasta me preguntaron si corro un Apple Watch, pues si corro un Apple Watch, yo qué sé. Mi idea, no quiero en eso. De hecho, cuando se van al paper a leerlo, no queremos reemplazar el Claro, algoritmo RNS. ¿Se podría mejorar? Sí, en un montón de cosas. Hay que tener también algo que no consuma mucha batería. claro. Hay un montón de cosas que vienen a la mano. O sea, estas baterías se implantan y se cambian cada, no sé, creo que tiene 10 años. Entonces, son cosas que hay que considerar. Claro. No, sí, seguro. Que corra algo que ande muy bien, pero consuma mucho. Y en general vos querés un sistema que sea muy sensible. En estas Claro. cosas querés estimular por las dudas, vamos a decir. Sí. Mejor un impulso. Claro, Un impulso positivo. es mejor. De hecho, tiene mucho sentido que sea así. Pero bueno, se podría. Hay que ver la empresa que está haciendo. Lo último que les quiero contar con respecto al paper es el análisis de interpretabilidad del modelo. Si bien las redes neuronales profundas son escasas en su capacidad de interpretación por el humano, si no se quisiera, me parecía interesante, como estoy trabajando con médicos, que ellos entiendan qué hace la red, o por dónde se basa, o qué sé yo. Entonces en eso hay formas de darle un estudio de interpretabilidad en los modelos, todas las cuales yo les cuento acá. Se llama, una es gradientes integrados, integrated gradients, o mapas de oclusión, en donde lo que cualquiera sea el caso, en gradientes, en cualquier sentido, lo que uno hace es creer que la derivada de la salida, cuando voy a derivar la salida con respecto a la parámetro de la entrada, te da información de qué variables son más sensibles. No importa eso, lo que sí yo quiero que vean es que para estos datos, ¿sí? Que era este el espectrograma, que era este el estimado y el real, o sea, anduvo muy bien la red acá, ¿sí? ¿Y por qué anduvo muy bien? Uno puede mirar hacia atrás y ver que alrededor de ese tiempo, ¿sí? Alrededor de ese tiempo aparecían cosas muy fuertes en el tema de conclusión, ¿sí? Y en el integrity gradients era clarísimo. Entonces, voy a seguir y después les cuento. ¿Qué pasa en casos en otros casos también de positivos, y acá en casos donde la red es positiva, digamos, se estima, pero estima un poquito antes. No, perdón, un poquito después. El espectrograma tiene esta pinta, que según el experto acá empezaba el ISP, y la red lo estima acá. Yo qué sé, si yo doy la red también lo puedo dar. ¿Y qué vio la red? Si voy hacia atrás, miró por acá, miró por acá. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo veo estos mapas de oclusión de gradientes integrados, hay algo que una premisa que yo quería que la red aprenda. Yo quería que la red aprenda la derivada de la energía del espectrograma. Porque ese cambio que ocurre en el eje, a mis ojos, de personas de procesamiento de señales, era como un cambio en la derivada. Porque eso que ocurre, un cambio en la derivada de la energía. Entonces, ponerle esa cosa suave, que bueno, bien, qué sé yo, yo tengo que hacer que la red aprenda el cambio brusco de energía, el cambio brusco de energía, y en efecto, algo pasó, algo sucedió, porque lo que ve la red para tomar la decisión son cambios a nivel, si yo en el espectrograma es un espectrograma derivado, qué sé yo termino viendo acá.
Bueno, y esto suele darle para una interpretabilidad de que por qué la red toma la decisión que toma y en el tiempo que lo toma. El mapa de oclusión es sencillamente por las dudas, es tapar la entrada y qué pasa en la salida y ver las zonas más sensibles de la imagen de entrada. Sería con imágenes en general. Así que bueno. Bueno, con esto les cuento, obviamente, esto es un trabajo que publicamos, salió publicado el año pasado. Aprobado ya, publicado el año pasado, es de código abierto, o sea, la red pública está por ahí. No pude subir los 24 modelos, lo tengo que hacer porque GitHub no te da, pero lo tengo que hacer en Face, en fin. Pero ahí tienen para jugar, a ver, hay una demo, hay todo y todo para jugar. Pero hay un montón de otras cosas que obviamente que ningún trabajo termina con la publicación, es solamente un cierre de un montón de laburo que uno hace, porque hay que ponerle un stop, pero hay un montón de cosas para mejorar y estamos trabajando en ello. Obviamente una de las cosas que yo le decía es qué onda desarrollan la detección de la nueva base de datos en el tiempo. Hay un sesgo, ¿sí? La base de datos en la cual nosotros creamos ESP.NET, que es la de Pittsburgh, tenía un sesgo más de los datos más probables, porque el onset, ¿cómo son? El RNS, que tengo que darle una clase de eso, pero no importa, el más probable, fíjense que estaba más o menos a los 30 segundos, ¿ven? Acá. Entonces eso se replicaba que la red tiraba. Era lo más probable. Hay que matar ese. Entonces hay que hacerlo, algo de aumentación que corra en la probada, lo que hay que hacer. Hay que hacer algo, bueno, igual lo probé, no sé, estuve probando en un montón de tiempo, tengo que seguir viendo qué pasa, pero hay que sacar ese sí. Bien, otra cosa que ocurre, y hay un grupo muy nuevo de pacientes, que son los pacientes implantados en el tálamo. Los pacientes implantados en el tálamo son pacientes que tienen epilepsia generalizada. Es decir, no hay un foco particular, entonces el electrodo va acá y acá. Entonces implantan en el tálamo, que el tálamo neurofisiológicamente es como el más encargado de hacer estas comunicaciones. Y entonces si vos estimulas el tálamo, desvías esta ruptura de estas malas comunicaciones. Que lo que ocurre, estos datos tienen periodo de estimulación, es decir, los parámetros de la estimulación son de muchos segundos, no son de algunos segundos. Entonces, ¿qué pasaba cuando estimulaba? No tomaba datos. Y si no tomas datos por un montón de tiempo, es dato perdido. Y la red no anda. En estos pacientes la red no anda. Los uso para entrenar, o sea, los usaba para entrenar en su momento, ahora ya no, para que quede todo perfecto, pero en detectar en ellos, no anda. O sea, me servían como dato de aumentación, vamos a decir, pero cuando iba a detectar en ellos, no anda. Entonces estamos trabajando en, por ejemplo, técnicas de modelo de difusión, ¿no? Que puedan hacer una especie de painting, técnicas de levantar de manera dinámica los pesos de la red cuando aparecen estas cosas aplanadas, ¿no? Estamos trabajando en eso con diferentes proyectitos ahí en el labo. Y una de las cosas, una de las limitaciones que tiene la red es que a los datos le entran 4 canales de 90 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si alguien la quiere usar para eje de superficie? Tenemos 20 canales, ¿no? O hay una limitación entonces en que eso está dado para 4, y tienen que entrar 4, y después con la longitud, que en realidad ese ajuste de 90 segundos fue un preprocessing que realiza los datos. Pero los datos vienen como vienen de 60, de 90, de 120, de 180. Entonces, en una tesis de grado, una de las chicas, hicimos una red fully connected, perdón, fully convolutional, de manera de que no pase nada con la longitud del dato de entrada. La verdad que estaba bueno, resolví ese problema. Pero bueno, no andaba tan bien, digamos, como ESP.NET. Pero son cosas a tener en cuenta como para futuros desarrollos, porque son limitaciones de momento. Y una de las cosas que obviamente hoy más deriva el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, porque estos que le cuento son como cositas de mejora, pero lo más importante es entender por qué hay pacientes que responden a la terapia y pacientes que no. Y entonces hay un paper de una de las personas que estaba en el laboratorio, que él encuentra de manera visual cambios en la actividad eléctrica que parecen ser cambios por la modulación del sistema, que son cambios que inhiben a la frecuencia, que cambian, se fragmentan un poquito más, como que se hacen más espaciados, las disrupciones, bueno, son cosas que se ven, pero él la vio de manera visual en solo 11 pacientes,
Y hoy estamos trabajando en, obviamente, cuantificar esto, en primer lugar, y después detectarlo con herramientas de IA. Y es es un trabajo no supervisado, absolutamente no supervisado, porque las etiquetas no las tenemos como esto. Y la red, o sea, ESP.NET va a ser el detector. O sea, a partir de ahora tenemos mucha base de datos, y el experto ya no se va a sentar más a ver si hay ESP o no hay ESP, vamos a crear lo que le dice la red. Bueno, con esto es contarle que en realidad esto es una línea de trabajo, ambos, la mejora de uno y la mejora ahora en la creación de este ESPM, de Electrography Seizure Pattern Modulation. Queremos hacer una red o un desarrollo de IA asociado a eso, que va a ser un problema no supervisado, y lo podemos hacer hoy gracias porque tenemos un proyecto del NIH. El NIH es el National Institute of Health, que es una de las principales fuentes de financiamiento público que tiene Estados Unidos. Tener un proyecto así implica un montón. Obviamente el director del proyecto es el director del Brain Modulation Lab. El Brain Modulation Lab es el laboratorio donde yo hice mi postdoc, que pertenece a Harvard en MGH, que es Massachusetts General Hospital. Entonces en eso laburamos un montón. Estamos a la espera de poder laburar más. ¿Y qué quiero que se lleven esta charla? Varias cosas. Primero, inviertan tiempo, pero mucho tiempo, en lo que es entender los datos. Hay bases de datos que son, el problema es la definición de la base de datos, ¿sí? Y les juro que si no terminan ustedes de entender cómo que se toman los datos, por qué que ocurre esto, por qué que ocurre lo otro, no van a poder desarrollar, ahora viene lo siguiente, ustedes un modelo que sea acorde a la problemática en particular. Pierdan tiempo en leer papers sobre, por ejemplo, acá, el RNS. O sea, ¿qué hace este sistema? No es, me vienen datos de EG, tengo que trabajar con EG. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Y después, mucho tiempo que la data curation, asegurarme que el dato que va a entrar a mi red o a cualquier modelo esté bien, visualicémoslo. Yo me ploteaba los espectrogramas con el 11 para saber si tenían sentido, me sentaba con el experto y le decía, esto tiene sentido. Bueno, todo eso es un montón de laburo que a uno por la ansiedad quiere ir de hecho viejo a ir a probar la red o lo que sea que esté haciendo, pero si eso no va a estar bien, te juro que nada va a estar bien. Y después usen conocimiento del dominio para construir lo que sea que ustedes construyan del Machine Learning. Conocimiento del dominio es lo que ustedes saben sobre la problemática, pero lo que sabe el experto de las problemáticas. Si nosotros queremos ayudar a un experto, nos sentemos con el experto, ¿sí? Hablemos, intentemos, y eso es interdisciplina, que es algo que es muy complejo, porque tenemos que hablar un lenguaje común, tenemos que hablar con médicos, con especialistas, que ellos entiendan que el proceso de creación de una red neuronal conlleva un tiempo, y que en ese tiempo hay que ser, digamos, paciente, porque es un desarrollo, no es un plug and play. Si fuera así, algo está yendo mal. O sea, no le crean ese plug and play. Y ese es también un trabajo de humildad para con todos, digamos. Tenemos que sentarnos y decir, yo no sé nada de lo tuyo, o tampoco sabes nada de esto, pero intentemos por el bien común del proyecto. Entonces, usen conocimiento del dominio, ¿sí? La interdisciplina es hermosa, lleva más tiempo. Probablemente la interdisciplina también significa que no le estemos dándole con el último transformer que me hace, qué sé yo, porque no va. A veces las soluciones son mucho más sencillas. Y acá viene que a veces, lo que yo obviamente trabajo con EG, pero lo que anda para Computer Vision, lo que anda para NLP, no necesariamente va a andar para EG. O sea, y no le queramos dar con un cañón algo que no sabemos todavía, en particular cómo son estos datos, ¿no? Entonces, vamos, prefiero ir con cosas que sepamos bien en el dominio que lo que estamos haciendo. Y fíjense que soluciones sencillas pueden resolver problemas difíciles. O sea, la mayoría de las cosas que yo le conté en The Novelty eran pavadas. Para montar un canal, hacer que una entrada sea continua, meter una coccinita por acá, hacerle tal cosa. O sea, suenan pavadas. Pero la suma de cosas sencillas, de soluciones sencillas, hacen a problemas importantes, ¿sí? Es más, la mayoría de las cosas hermosas que vemos de paper de gente grosa, como Hint, vos te lo pones a leer, tú decís, esto tiene mucho sentido. Pero son de ahí, entonces saquemos como la cabeza de decir, tengo que hacer tal y tal cosa. No, empecemos con la jugada, y de ahí siempre para adelante. Y otra cosa es que me lo tengo que decir a mí misma todo el tiempo, y a mis estudiantes y todo,
que uno entra en una vorágine de querer buscar el modelo más óptimo y probar, porque hay tantos parámetros de cambiar, tantas cosas para mejorar en una red, todo, desde el orden red de quality, que si le pongo batch no, si le pongo nada, que si hago esto, que si no hago lo otro, que si lo pruebo así, lo miro esa. Yo me volvía loca, no dormía, me levantaba a las 3 de la mañana y corría una cosa nueva. Me volvía loca. Y un día me dijeron, Victoria, tenés 90%, ya está. Y es como que también eso fue el experto, porque para nosotros era como, no, siempre se puede más, siempre se puede más, ahora puedo hacer un transfer learning, puedo usar los datos que no usé, hago no sé, un self-supervised learning y después hago esto y le pongo aquello y era como, Victoria, ya está. O sea, entonces, algo que nos tenemos que decir, siempre habrá una solución más probable, óptima, obviamente, pero vivamos con eso, ¿sí? Bueno, les presento a mi grupo. Nosotros somos Nicolás, somos un grupo de gente que el laboratorio está basado en Santa Fe, estamos, digamos, en el Instituto de Matemática Aplicada Litoral en Santa Fe, pero tenemos gente por todos lados, colaboramos con gente de Buenos Aires, con gente de Córdoba, y fuertemente colaboramos con los chicos del CINC, que es donde yo hice mi doctorado, y hay muchos investigadores, con los cuales hoy mantenemos relaciones estrechas y nos combinamos en todos los proyectos. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora, si tienen más preguntas, les quedo cerebro. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo con eje superficial. Sí, please. ¿Cuál es la principal diferencia con el intracraneal en este caso? Para epilepsia, Para general, para el procesamiento, digo, de la hay un montón. En primer lugar, el eje intracraneal tiene supuestamente mejor relación señal-ruido, pero también tiene otros problemitas que según donde esté, en realidad esa es la premisa primera. No, si tenés intracraneal, tenés mejor relación señal-ruido. Pero después ocurre que tenés mucho más marcado el ECG, porque si tu ECOG está posicionado cerca de alguna vena, y entonces te tomás más el latido del corazón, tenés la problemática que si no tenés electrodos, ¿qué hacemos cuando tenemos algún tipo de señal? Usamos ICA y hacemos el componente, algo espacial, pero cuando tenemos invasivo tenemos pocos electrodos. A veces tenemos algunos pocos canales, a veces no, la grilla es hermosa, puede hacer de todo, pero la principal diferencia yo diría es, tiene menores ruidos de movimientos de la cabeza, por supuesto, pero tiene fuentes de ruidos que entran mucho más sensibilizadas de cabeza de lo que entra en el eje. Y después, yo creo que la señal en sí misma es más limpia, o sea, verla es más limpia la intracraneal. Pero para mí no hubo, yo como me moví del mundo antes hacía todo superficial, al intracraneal y no encontré bueno, la gran diferencia, por supuesto, es la frecuencia que podemos ver. En el eje de superficie no vamos a ver nunca gamma, o sea, te van a decir gamma, pero no es gamma. En el eje invasivo vamos a llegar a altos niveles de gamma alta frecuencia, hasta más de 250 Hz, obviamente que lo vamos a poder hacer, eso cambia muchísimo, y por supuesto la localización espacial, o sea, por supuesto que eso es, si bien hay un poco de difusión, como toda señal que se adquiere, no va a ser específicamente ahí, pero la localización espacial es muchísimo mejor, por eso los grandes avances hoy que leemos de la BCI son gracias a intracraneales, porque tenés una capacidad de darle la tecla a la zona M1, a la S1, a lo que vos quieras, y señal en ese sentido. Hay un libro review que sea como más la Sí, Biblia para intracraneal. sí hay. Ay, Se llama, creo que la tengo, así que ok, está te lo paso. bien. Y es la Biblia. Sí. Ok. Y hay un paper. Buenísimo. ¿Tenés diferencias de frecuencias de sampleo, profundidad de bits y demás Sí, en las señales de uno y el otro? sí. Ok. O sea, el sampleo, la frecuencia de sampleo y todo eso te lo da el amplificador. Si vos tenés en eje de superficie amplificadores zampados, que ojalá algún día pueda tener, podés llegar a samplear hasta arriba de los 1000 Hz o más, 5000 Hz en algunos. Eso no es un problema. El problema está de que el eje de superficie, como está ubicado en el cuero cabelludo, hay mucha difusión de la señal. Entonces la señal lo que adquirís está en la corteza, se cree que son hasta las 7 primeras capas del córtex. Entonces eso tiene que pasar por todos los tejidos, por el hueso, ¿sí? Entonces todo eso es una pérdida. Uno mira el dipolo magnético de un conjunto de neuronas pegándole al electrodo que tenemos acá.
Entonces eso dipolito magnético, tuqui, 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 hubo mucho difusión. Entonces, al haber difusión, es como un filtrado físico. Y ese filtrado físico es las frecuencias altas las que se van a filtrar. Entonces, en el eje vas a ver, ponele, desde 0 a 40, 45 Hz, créelo. Más de eso, no sé. En realidad se dice que hasta 100 Hz. Pero, no sé, Ok. dudo. Antes te había preguntado por la transformada Fourier, Sí, pensando en si habían utilizado alguna otra transformada que te dé un poco mejor Bueno, resolución en ponele. baja frecuencia. O bueno, claro. En Infinite no, pero en lo que estamos haciendo para detección de modulación, sí. Estamos Ok. usando Babylon, ok. tal cual. Y si han contemplado irse al mundo de la fase o se siguen quedando en la parte me lo preguntaron. del- Porque acá la magnitud nomás. de Claro. una. O sea que la fase la tiré a la basura, vamos a decir, porque hice el espectrograma, me quedé con la amplitud nomás Claro. y no busqué más nada. Se había pensado en poder introducirlo porque la información de fase habla, obviamente, porque sería más importante la fase intraconectores. Claro. O sea, no de, como una cosa suelta, No, no, eh, claro, contemplando algo contemplando como- los canales entre sí, ok, como una matriz de adyacencia. ok. Después tenía una pregunta, pero como muy específica. Vos, en la función de costo que habías mostrado, estabas contemplando como, o sea, el costo era la diferencia entre la gaussiana Sí, que vos planteabas como tu tiempo de offset. sí. Y he tenido dos preguntas. ¿Siempre trabajas con un offset en tu Siempre hay un tirada de offset. 90 segundos? El médico que sí. El experto anotó el primero que vio. Ah, es el primero. Ok. O sea que ante múltiples ocurrencias tenés ahí como... Y la salida puede tener múltiples ocurrencias. Porque como yo le dije, era Ah, independiente el pico, ¿no? claro. Entonces lo que yo hacía era, dame la más probable. O sea, la más Claro. picuda. Ah, o Si sea había que, dos picudas iguales, la primera. claro. Pero digamos, eso está contemplado tanto en la entrada como en la salida. No, entrada siempre con Solo uno. Ah, ok. La salida puede tener varios, porque el SSE sí hizo independiente. Claro. Ok. Y la segunda, entonces ya está respondida, porque estaba pensando en que si al último vos forzás para que tu salida sea una gaussiana, en vez de que sea una tira de elementos con múltiples picos, hacer que salga solo una media y una varianza. Entonces, Ah, definir la no gaussiana. obligo a Gaussian. Ah, ok, ok. Yo pido probabilidad de ocurrencia. La Bien. Gaussiana se hace porque aumenta la probabilidad de ocurrencia. Claro. Eso es lo que pasa. Pero no lo forzás a pasar. No lo corto. Ok, O sea, eso estuvo bueno. Como que la red, por eso prendió lo de la derivada. Yo decía, claro, prendió el que levantó algo y bueno, fue lo completo. O sea, lo de parte completo. claro. Sí. Probé que le entre la derivada del espectrograma, ya que se preguntarán. Sí, No, no me falta. ok. Porque si es por meter spectrogramas, se Sí, pueden como meter. aumentación lo había probado. Claro. Porque hay, o sea, entiendo que puedes meter, además del spectrograma, le podés como anexar la primera, segunda, tercera derivada. Claro, o sea, como hacemos como datos Claro. aumentados. Eso. Sí, de una. Sí, lo probé y no, para nada. De hecho, me quedaba. Ah, ok. Sí. Pero bueno, a veces la intuición no anda. Sí. Es así también. ¿Hay preguntas en el chat? No, ¿Algo? por ahora no. Ah,